un poco el punto de partida es el debate de si el marxismo es o no una teoría y una práctica eurocéntrica. A mí me gusta usar un poco la metáfora del fuego de Prometeo. Yo creo que ya nos hemos apropiado del marxismo en América Latina y el Caribe. Un marxismo que además llegó ya básicamente a comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX incluso, y que básicamente, por supuesto, como periferias y como sujetos subalternos, lo decodificamos y de alguna forma lo resignificamos en función de nuestras propias necesidades. Insisto, vamos a cumplir prácticamente 150 años de un marxismo nativo, que digo, grandes intelectuales, grandes obras de reflexión teórica, y que también, por supuesto, y es lo más importante, alumbró y alentó enormes procesos revolucionarios que en buena parte de nuestra historia contemporánea tuvieron influencia por lo menos indirecta o directa de las tradiciones emancipatorias marxistas. Sin embargo, yo creo que tenemos que marcar una serie de diferencias de nuestro marxismo latinoamericano y caribeño respecto a las tradiciones de lo que en general se conoce como el marxismo occidental, un marxismo que en general se ha refugiado en las academias del norte global y que en general nos hace preguntas claves de la estrategia política en torno a cuáles son los sujetos de la transformación, cuáles son las estrategias, las alianzas, los sindicatos, los partidos, una serie de cosas que creo que todo aquel que piense en una transformación revolucionaria se debe preguntar. Y por lo menos en mi caso en particular me gusta pensar este marxismo latinoamericano y caribeño definido en torno al interés por tres grandes problemáticas. La primera es la problemática de la cuestión colonial. Obviamente, como territorios periféricos, sufrimos y seguimos sufriendo una historia neocolonial en relación a diferentes proyectos imperiales, y por supuesto que nuestro marxismo reflexionó sobre cuál es la particularidad de hacer política en las periferias, en donde somos dominados por diferentes proyectos coloniales y neocoloniales. En segundo lugar, y muy vinculado, creo que está la cuestión nacional. Creo que en las periferias en general tenemos una comprensión del fenómeno nacional, de los nacionalismos, que es muy diferente al norte global, donde en general es decodificado como una especie de chauvinismo, como patrioterismo, o cuando no directamente asociado a los fenómenos nazi-fascistas. En general, si uno ve la historia de América Latina, nuestras revoluciones han sido de alguna forma construidas bajo el imperativo de la liberación social, pero también nacional. Incluso es algo muy interesante, si vemos parte de la obra clásica marxiana y engelsiana, vamos a ver que la propia cuestión nacional en relación, por ejemplo, a Polonia e Irlanda, era ya también un problema de los pensadores clásicos. Y la tercera cuestión fundamental es comprender la etnorracialidad de las periferias, es decir, cuál es el color de las clases sociales, o más bien cómo la raza opera en América Latina y el Caribe, básicamente como una categoría económica que tiende a estructurar básicamente las condiciones de explotabilidad de los sujetos subalternos. Podemos definir un montón de características más, pero creo que, insisto, esos tres problemas, lo nacional, lo colonial y lo etnorracial, ayudan para distinguir a este marxismo, obviamente del marxismo europeo, y también para ponerlo en diálogo con los marxismos de otras periferias globales. A mí, en lo personal, no me gustan mucho las teorías de la identidad, y creo que en algunos casos el marxismo fue construido como una especie de teoría de la identidad. Yo creo que más importante que la identidad marxista, en muchos casos, ha primado sobre todo pensar en la riqueza del instrumento categorial que el marxismo nos, de alguna forma, brinda para comprender y transformar nuestra realidad. Yo daba algunos ejemplos concretos recién en la ponencia de grandes figuras del marxismo latinoamericano y sobre todo caribeño, que no se asumieron marxistas, que estuvieron fuertemente enfrentados a la hegemonía soviética en los tiempos del PECUS, que incluso se asumían como nacionalistas, como anticoloniales, como liberales, incluso en algunos casos, y que sin embargo no podemos negar que ofrecieron grandes reflexiones intelectuales que están absolutamente consustanciadas con la tradición marxista, insisto, en términos de su capacidad analítica y transformadora de la realidad. Eso varía mucho en cada país, en cada región. Hay países donde hay, por ejemplo, Colombia, estamos en un país donde la tradición comunista, la tradición marxista ha sido muy importante, ha generado organizaciones, partidos, sindicatos, frentes agrarios de masas y tiene sin duda un peso específico. Y otros venimos de países como Argentina, donde la tradición quizás declaradamente marxista ha sido un poco más modesta o más bien ha estado mucho más imbricada con otras tradiciones emancipatorias, nacionalistas, anticoloniales, agrarias, indigenistas. Entonces creo que el foco no tiene que estar puesto en la identidad marxista, sino, insisto, en el método y las categorías que nos permiten analizar y transformar una realidad en concreto. Muy interesante, porque si bien tenemos sin duda reflexiones específicamente marxistas del fenómeno colonial, del imperialismo, sin duda una teoría de la dependencia que me gustaría decir no solamente fue brasileña y sudamericana, sino que tenemos una vertiente de la teoría de la dependencia en el Caribe anglófono
muy interesante y en general muy desconocida, vinculada a intelectuales de Trinidad y Tobago. Pero lo que planteas es muy atinado porque básicamente nuestra reflexión anticolonial y antiimperial es previa al marxismo. Vos lo indicaste muy bien. El marxismo acá llega a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Además, un marxismo interpretado de una forma limitada, con fuentes muy restringidas, a través de la memoria oral de trabajadores migrantes, a veces analfabetos, que básicamente contaban lo que les habían contado que era el marxismo según su propia experiencia vivencial y política. Pero nuestra tradición anticolonial es mucho más vieja. La podríamos cifrar desde, obviamente, las rebeliones indígenas, las rebeliones negras y quilombonas, pero creo que tiene un antecedente muy, pero muy importante, sobre todo en la Revolución Haitiana de 1804, que va a generar no casualmente la primera intelectualidad criolla, nativa, anticolonial y antirracista de todo nuestro hemisferio. Entonces, mapear esa tradición anticolonial que viene desde Haití, que obviamente va a entroncar con Bolívar, con las guerras de independencia y con el proyecto anfictiónico del Congreso de Panamá, tiene que ver con historizar correctamente una tradición anticolonial que es mucho más vieja que el marxismo y que por supuesto que la enriquece. Uno no puede entender un texto tan importante como Punto de Vista Antiimperialista de José Carlos Mariátegui, que es un texto en rigor marxista, sin comprender justamente esta tradición anticolonial que él por supuesto conocía y que cita expresamente en ese texto, y así podríamos dar muchísimos otros ejemplos. Por eso yo digo que no tenemos que pensar tanto en nuestro marxismo en términos de implantación o aclimatación o traducción de un marxismo central, sino más bien cómo nuestro marxismo de alguna forma emerge como una rama más de una tradición y un tronco anticolonial que es mucho más viejo en nuestra América. Ahí tenemos varios problemas. Uno es, obviamente, que la idea hegemónica de qué es el marxismo es hoy básicamente el marxismo occidental que consumimos en la academia presuntamente crítica o más o menos crítica. Entonces uno piensa en marxistas y uno cursa primera materia de sociología o de historia en una universidad latinoamericana, va a consumir estas figuras de la academia global. Yo no quiero discutir si son más o menos marxistas, allá ellos, es un problema de ellos, pero sí creo que hay una tradición de marxismo nativo que en general está absolutamente ajena a las academias. Ese es un primer problema. El segundo tiene que ver con que, obviamente, América Latina y el Caribe es un proyecto histórico todavía inconcluso en términos de su realización. Entonces, obviamente, la circulación de procesos históricos, de experiencias, de intelectuales, de libros, entre nuestros países todavía es fundamentalmente limitada. Hay problemas de índole geográfica, de articulación y de unidad y estructuración concreta, material de nuestro continente, y también tenemos barreras idiomáticas y lingüísticas que no podemos negar. A nosotros también, en la América hispanohablante, nos cuesta mucho en general consumir una serie de marxistas brasileños, o por lo menos aquellos que no han sido traducidos al español. Y sin duda, si hablamos del espacio del Gran Caribe, que a mí me interesa muchísimo, hay la barrera es todavía más compleja. Nosotros tenemos grandes marxistas que escribieron en francés, en inglés, en lenguas creoles, en holandés, o sea, entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo, me parece, de traducción de nuestra propia teoría crítica y emancipatoria, y lo digo un poco en el sentido de cuáles son nuestras prioridades también como intelectuales y como académicos, cuando a veces leemos y consumimos la última novedad que escribió Foucault o los apuntes que escribió en el baño de su casa, ya está traducido en 25 lenguas y circulando en todo el planeta. Y sin embargo todavía tenemos obras absolutamente cumbres y clásicas de nuestro marxismo que no han sido traducidas ni una sola vez o que fueron publicadas una vez hace 50 años y son absolutamente inconseguibles. Entonces yo creo que nuestro desafío de recuperación de la tradición crítica y marxista latinoamericana, a veces hay que hacer esfuerzos tan mínimos y prosaicos como ponerse a leer, investigar, traducir, hacer actividades para que un poco esta teoría crítica nuestra circule de una forma quizás con más facilidades y sobre todo para que circule no en un sentido de academia con academia, que circule en sindicatos, en organizaciones políticas, en movimientos sociales, que realmente nuestro marxismo, que nació vulgar, pueda ser mucho más vulgar en el sentido de vulgarizarse y poder circular por todos los espacios de la vida social, porque lo que transforma la realidad no es un gran volumen o una gran obra editada por un sello prestigioso. Lo que transforma la realidad es una teoría crítica anclada en el sentido común de las grandes mayorías sociales, y creo que el espíritu del marxismo siempre estuvo en la disputa, en la conquista del sentido común de esas grandes mayorías sociales. Me acuerdo de algo que había dicho hace poco tiempo Álvaro García Linera, que era esta invitación a salir de la academia. Puede sonar un poco paradójico que lo digamos estando acá, en una academia, en la Universidad Nacional de Colombia, una hermosísima universidad, pero creo que Linera lo decía un poco en el sentido no de abandonarla, sino de tener por lo menos un pie por fuera de la academia en los procesos sociales. Y lo decía un poco en un sentido muy gramsciano, justamente de lo que les comentaba. Tenemos que disputar el sentido común.
el juicio y también el prejuicio y sobre todo conquistar el corazón, la sensibilidad de las grandes mayorías sociales, y eso no se va a hacer solamente en la academia. Yo creo que nuestra tradición marxista latinoamericana tiene realmente una historia muy pero muy importante. Pensemos que figuras clásicas como José Carlos Mariotti eran básicamente famosas porque en el espíritu, en la estela de lo que fue la reforma universitaria, tenían una labor pedagógica que se expresaba justamente en sindicatos, en centros culturales, en las calles, en las plazas, en los barrios obreros, y tenemos que poder retomar esa tradición. Tenemos antecedentes, hay que conocerlos, e insisto, tenemos grandes figuras inspiradoras que hicieron un gran aporte a la tradición marxista justamente desde su praxis política. Digo, vimos algunas de las caras recién en la ponencia, pero son realmente infinitas y sería muy extenso mencionarlas.